El sufrimiento es uno de los aspectos más difíciles y misteriosos de nuestra vida como cristianos. Sin embargo, como cristianos, el sufrimiento sigue siendo el centro de nuestra fe católica. Así, en todas las iglesias católicas hay un crucifijo en el altar o cerca de él. En cada misa proclamamos a Cristo crucificado. Robin Ryan, sacerdote pasionista y profesor asociado de teología sistemática en la Unión Teológica Católica, dice que el sufrimiento es lo que más desafía nuestra fe. El sufrimiento no es una asignatura optativa, dice, no es opcional. Aunque una persona viva en una mansión o tenga un gran trabajo, el sufrimiento toca a todos y afecta la fe de todos. Ya sea por el dolor mental de la enfermedad o la muerte de un ser querido, o por un diagnóstico de cáncer o por una catástrofe natural, tarde o temprano todo el mundo experimenta el sufrimiento. Y es natural que nos preguntemos, si Dios es todopoderoso, si Él nos ama y busca verdaderamente nuestro bien, ¿por qué permite todo el sufrimiento que experimentamos en esta vida? La primera lectura de hoy es un fragmento de una porción de Isaías que llamamos el canto del siervo doliente. Esta profecía predijo muchos aspectos de la pasión y la muerte de nuestro Señor, pero también predice el modelo que se encuentra en la vida de todos los que comparten la copa y el bautismo del sufrimiento redentor del que habla nuestro Señor, sus discípulos. Cuando sus discípulos preguntaron de sentarse uno a su derecha y su izquierda en su gloria, estaban pidiendo de tomar el lugar de los dos ladrones que estaban uno a su derecha y uno a su izquierda cuando fue crucificado. Esto es porque Jesucristo les dije, no saben lo que están pidiendo. Pero, ¿qué entendemos por sufrimiento redentor? La humanidad fue creada originalmente para que hubiera una completa armonía entre nuestro cuerpo físico y nuestra alma espiritual. Cada persona fue creada para estar en armonía con Dios, con otros humanos y con todas las demás criaturas. Pero el pecado alteró esa armonía y el resultado fue el sufrimiento y la muerte. A través de Jesús se cumplió la voluntad del Padre de restaurar esta armonía. Mediante su sufrimiento, el siervo predicho por Isaías justificó a muchos y cargó su culpa. Hay algo muy profundo en el método que eligió Jesús para lograr nuestra salvación. Jesús tomó estos dos resultados del pecado, es decir, el sufrimiento y la muerte, y los convirtió en el medio para que los seres humanos separados de Dios se reconciliaran con Él. Como dice el autor de la carta a los Hebreos en nuestra segunda lectura, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, pues ha sido probado como nosotros en todos los sentidos, pero no pecó. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, hizo de su vida un sacrificio a Dios en nuestro favor para salvarnos del pecado y la muerte, para santificarnos, para prepararnos para participar en la propia vida divina de Dios. Cuando Santiago y Juan pidieron a Jesús un lugar especial en su reino, todavía no comprendían una verdad fundamental sobre el discipulado, es decir, la necesidad que pasemos por el sufrimiento y la muerte en unión con Cristo antes de poder participar en el reino celestial de Dios. Esta es una enseñanza muy difícil y la mayoría de nosotros luchamos con ella. Pero eso es exactamente lo que Cristo quiso decir
cuando preguntó a Santiago y Juan si podían beber la copa que él iba a beber y ser bautizado con su bautismo. Rápidamente afirmaron su voluntad de participar. Solo más tarde comprenderían plenamente lo que habían aceptado tan fácilmente. Pero Jesús aprovechó la oportunidad para ampliar su educación en el discipulado, construido sobre la base de humildad y la voluntad de ser el esclavo de todos. Lo hizo por medio de darles un ejemplo. El sacrificio de nuestro Señor fue su propio sufrimiento bajo todo tipo de tortura y humillación que los hombres malvados podían idear. Fue capaz de experimentar y soportar ese tipo de sufrimiento severo y la muerte solo porque tomó la carne humana vulnerable. Pero como lo hizo, también puede compadecerse completamente en nuestra debilidad, porque la ha compartido, pero sin sucumbir al pecado. Por eso podemos pedirle con confianza la gracia, la misericordia, la ayuda que Él nos proporciona con gusto. Al mismo tiempo podemos estar seguros de que aunque nuestro sufrimiento es permitido de Dios, Dios nunca lo causa. Él nunca desea activamente que suframos, pero como nosotros vivimos en un mundo pecador, el sufrimiento está garantizado. No podemos escapar de él, aunque pidamos o incluso esperemos ser liberados de él. Pero si Dios decide no liberarnos, en Cristo podemos llegar a ver el sufrimiento como un valioso regalo que podemos ofrecer a Dios como un tesoro. Cuando lo hacemos, compartimos activamente y conscientemente en la redención de Cristo. Podemos evitar algunos tipos de sufrimiento por medio de obedecer los mandatos de Dios y así evitar pecar en la medida de lo posible. Pero hay otro tipo de sufrimiento que está causado por las acciones de otros y por tanto está completamente fuera de nuestro control. No podemos evitar este tipo de sufrimiento, pero podemos aprender a verlo como si viniera de las manos de Dios, en el sentido en que lo permite como una forma de preparación para preparar nuestra alma para su destino eterno. También podemos ofrecer nuestro sufrimiento a Dios en reparación tanto de nuestros pecados como los de los demás. La aceptación voluntaria del sufrimiento es una de las mayores conquistas humanas. ¿Por qué? Porque todos tratamos naturalmente de evitar el sufrimiento, si es posible. Así, cada vez, si aprendemos a aceptar por un acto de voluntad lo que otros huyen, esto es un triunfo. Pero para ir un paso más allá, si nos sometemos voluntariamente a los posibles sufrimientos que pueden surgir como consecuencia de la obediencia de Dios cuando estamos bajo la amenaza de la violencia de los que odian a Dios, esta es la materia de la que están hechos los santos y los mártires. Porque cuando aprendemos a someternos voluntariamente al sufrimiento en lugar de desobedecer a Cristo, hemos puesto nuestro cuerpo en adecuada subordinación a nuestra voluntad. Esta es la armonía divina entre el cuerpo y la voluntad que Dios quiso cuando nos crió y que fue perdido cuando Adán y Eva pecaron. Sobre este tipo de correcto de sufrimiento, San Pedro dice: ¿quién va a perjudicarnos si os entusiasmáis por lo que es bueno? Pero aunque sufráis por la justicia, sois bienaventurados, porque es mejor sufrir por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por la gracia de la redención podemos unirnos libremente a la obra salvadora de Cristo. Las palabras del siervo sufriente se aplican a nosotros, entonces, cuando unimos nuestra vida
a la de nuestro Señor. Toda la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, fue una ofrenda a Dios. Y del mismo modo, nuestro sueño, nuestra vigilia, nuestros placeres, nuestros dolores, nuestro amor y nuestra amistad, nuestro trabajo y nuestro sufrimiento, todo puede ser ofrecido a Dios. Por los últimos 2 o 3 semanas, nuestros sacerdotes han presentado una renovación anual de la corresponsabilidad. Y esto es una manera de ser más específicos en nuestro deseo de seguir a Jesús, de ofrecer todo lo que tenemos a Él. El enfoque está en 3 áreas: nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro tesoro. Cuando nosotros damos tiempo a Dios y a la familia, si damos tiempo orando, pasando tiempo pensando de Dios, pasamos tiempo aquí en la adoración eucarística, nos damos cuenta de lo que debemos decidir, lo que es más importante en nuestra vida. Estamos haciendo esta decisión consciente de usar el tiempo para servir a Dios en base de otra cosa. Cuando nosotros damos nuestros talentos, Dios nos ha dado dones y nosotros tenemos la oportunidad de revolver estos dones a Dios. Podemos dar nuestros talentos a la parroquia, la comunidad, cuando hacemos esto, damos a los demás lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y cuando damos nuestro tesoro, nuestro dinero, nuestras posesiones a la parroquia, a la diócesis y a la comunidad, estamos ayudando que la iglesia florezca y se expanda, y apoyamos nuestra misión parroquial de evangelizar el condado de Payne para Cristo y su iglesia. Santiago nos dice que todo buen regalo viene de Dios. Por lo tanto, oremos acerca de la clase de administradores que somos de estos dones. La renovación de la administración es una forma de hacer esto. En el banco se puede ver este folleto que habla de nuestra transformación. Está en inglés y en español, en la parte de atrás. Reza sobre esto. Habla con tus amigos, con tu familia sobre ello. Dar no es fácil, especialmente si tenemos pocos bienes mundanos o si no tenemos mucho tiempo, tenemos que trabajar mucho. Pero dar a Dios por medio de ese programa, o dar a Dios nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros, es un estilo de vida basado en la corresponsabilidad que nos permite devolver a Dios y hacer más viva y eficaz la labor de la iglesia. Y por eso vamos a unirnos con Cristo, que dio todo lo que Él tenía, incluso su vida, para nosotros. La solidaridad de Cristo con nosotros cuando aún éramos pecadores constituye la base de una solidaridad amorosa entre todos sus seguidores. Cristo ama a todos de nosotros. Quiere que nos se salvan, por lo que nuestra ofrenda puede incluir también el anuncio de la redención de Cristo a los demás, por amor benévolo, independiente de su disposición, sin que veamos ningún mérito aparente por su parte. San Pablo decía: qué inescrutables son los juicios de Dios, qué inescrutables sus caminos. Como discípulos de Cristo, toda nuestra vida puede ser una vida en corredención. Nuestro propio sufrimiento e incluso nuestra muerte puede ser nuestro instrumento libre y perfecto, una forma de mostrar nuestro amor a Dios. Por su gracia, podemos ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios y todos los dones que damos también, algo para lograr nuestra salvación.
podamos decir con el salmista, Señor, que tu misericordia sea con nosotros, ya que ponemos nuestra confianza en ti.